Buenos días. ¿Es el pago de la deuda la principal limitación para implantar medidas como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años? Verá, señor diputado, usted desliza con una pregunta dos cuestiones que a mí me parece que son pertinentes a aclarar. De un lado, que nosotros no queremos avanzar en relación al asunto de las escuelas infantiles, cosa que no es verdad, queremos hacerlo, os explicaré. Y de otra, que en eso, y supongo que en otras cosas, incide el peso de la deuda, es decir, la gestión presupuestaria de la deuda, cosa que no es cierta, porque en ninguna medida la deuda está presionando sobre el presupuesto más allá de lo que tiene que ver con los costes financieros. Por tanto, espero que me aclare un poco más su pregunta. Sí, efectivamente, nosotros sí que pensamos que, de alguna manera, la cuestión de la deuda supone un factor limitante o, por lo menos, una excusa para no implementar medidas y políticas sociales como las que nosotros proponemos. Por lo que le he escuchado, usted no avanza en la idea de la gratuidad del 0 a 3. Hemos escuchado declaraciones públicas acerca del coste de su implantación. No hemos escuchado cifras concretas, tampoco en la negociación presupuestaria, y, por tanto, entiendo que hay que desmontar la idea de que es un problema económico. Luego, de otras cosas se pueden discutir, pero, desde luego, desde un punto de vista económico, no se puede paralizar la implantación y la integración de la escuela 0 a 3 en términos de gratuidad. Ha pasado suficiente tiempo ya como para que nos demos cuenta de que en Asturias, en esta última década, el grado de empobrecimiento ha llegado incluso a heredarse. Estábamos acostumbrados a que las grandes familias y los grandes patrimonios de una familia a otra se llevasen el dinero. Lo que contábamos es con la promesa de que con el hambre y con la pobreza no pasase igual. Y lo que acaba de revelar el informe de Cáritas sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza es que ahora acuden los nietos de los que fueron atendidos primero, ¿no? Es decir, no hay una evolución positiva en términos de la pobreza y, además, en términos económicos, parece que el escenario tampoco apunta a que las cosas necesariamente nos vayan a ir mucho mejor. Ustedes presentan unas cuentas que se basan en la hipótesis de un crecimiento general, de un crecimiento global de la economía, una estimación muy optimista, pero nos avisan de que puede influenciar en ese crecimiento pues el Brexit, las políticas de Trump, la evolución de los tipos de interés. Bueno, afortunadamente el huracán Irma ya pasó, porque si no, cualquier brisa que hubiese llegado al Cantábrico hubiese servido como excusa para que esas cifras no se cumpliesen. Y de brisas se tiene que preocupar un modelo económico y una economía que es muy dependiente de factores externos y también que yo creo que carece de un impulso propio. Y es ahí donde nosotros apuntábamos, a resolver estos dos problemas. ¿Cómo conseguíamos resolver y afrontar necesidades y, al mismo tiempo, sentar las bases de un nuevo modelo que no nos haga tan dependientes de las brisas que nos lleguen de otros lugares? Cuando nosotros poníamos sobre la mesa medidas relacionadas con la vivienda, lo que decíamos es: hay que dar techo, pero sobre todo hay que evitar que se vuelva a reproducir la burbuja inmobiliaria. Cuando hablamos de sanidad, hay que acortar las listas de espera, pero también evitar un modelo hospitalocentrista que aumente los costes de manera absolutamente insostenible. Cuando hablamos de escuelas de 0 a 3, no solamente es una cuestión de dar educación a nuestros hijos, sino también que la conciliación de la vida laboral y familiar es un incentivo incluso para las propias empresas a la hora de implantarse aquí, y no solamente en términos demográficos, de que el tramo de edad, ¿no?, de quienes tienen hijos en esa etapa, pues tenga más fácil cuidarse. Todo esto porque quedó constatado que no sirve de nada decir que primero se reactiva la economía empobreciendo a la ciudadanía y después rescatamos a la ciudadanía de la pobreza. Eso ya se desmontó, que no podía funcionar, así que tenían que ir las dos cosas a la par. Y ahí es donde nos encontramos con un presupuesto, un proyecto que sobre el papel incrementa la aportación en 259 millones, pero de esos 259 millones de incremento, 93 son de aumento de la deuda, que pesa ya un 12% sobre el conjunto. 93 millones son 21% más que el año anterior. Tocamos a 533 euros por persona si incluimos a todo el mundo, incluidos a los niños y niñas del 0 a 3. Con este presupuesto salimos a deber. Y no solamente porque la deuda sea un 45% mayor que las inversiones. Usted dirá que la deuda es inversión ya realizada en el tiempo, ¿no?, en el pasado. Y eso es como decir que este año nos van a traer una cesta de Navidad en la que va a haber cajas de turrón, pero que no va a haber turrón porque el turrón ya nos lo comimos primero. No es este el tipo de políticas que nosotros pensamos que hace falta afrontar. Le dijimos, el problema no es la magnitud de la deuda,
sino cuál es su origen, cómo se gestiona, cuál es su evolución y, sobre todo, para qué se utiliza, porque la deuda utilizada de manera improductiva no tiene ningún tipo de utilidad. Su origen, pues alimenta entidades bancarias que no devuelven el rescate bancario, que se quedan con el dinero, que especulan con nuestra situación. Cuando le decimos que es improductiva, pues basta constatar los resultados de las inversiones realizadas. No solamente, fíjese usted, dirá, es que la deuda asturiana sigue siendo de las más bajas de todo el Estado, ¿no? Y tiene razón, pero es que no puedo obviar que eso es el resultado de que a Asturias han llegado inyecciones de fondos estructurales cuyos resultados hemos visto. Las cuencas mineras siguen teniendo 10 puntos por encima de desempleo, con lo cual no se ha utilizado bien. Puede ser que la magnitud de la deuda no sea como el de otras comunidades, pero su evolución es preocupante, porque la deuda no para de aumentar. En estos 10 años, 2007-2017, aumentó la deuda 300 millones de euros. ¿El presupuesto cuánto ha aumentado en esos 10 años? 250. Es decir, aumenta la deuda y eso no se traduce en un mayor gasto ni un refuerzo de las políticas sociales. Sobre todo, impiden que salgamos de la situación en la que nos encontramos. Por una sencilla razón. No solamente cuestionamos el papel de la deuda y su gestión, sino también cómo se concibe a qué se tienen que destinar los recursos, porque aquí no compartimos la visión de otras formaciones que hablan simplemente de inversiones como si fuese el maná que nos va a sacar. Yo creo que hay que salir de esta concepción puramente contable. La diferencia entre gasto corriente e inversión no puede ser simplemente una cuestión contable, es una cuestión de utilidad, ¿no? La utilidad marginal de cada euro, si nos sirve para lanzar y generar valor o si nos sirve para ahorrar. De tal manera que la construcción de un museo puede aparecer en el capítulo de inversiones, pero si no añade nada a la economía, porque ya hay otro igual, no sirve absolutamente para nada, aunque genere empleo en el corto plazo, y una campaña de prevención de cáncer de mama puede ser un gasto corriente en su presupuesto, pero en el tiempo genera un ahorro que realmente genere un beneficio económico. Y es desde ese punto de vista desde donde le decimos que creemos que la educación, un buen sistema educativo, es la mejor inversión. Comparemos cuánto vamos a pagar de deuda este año, 53 millones de euros, y ustedes dirán, ¿se ha rebajado? Hombre, claro, se ha rebajado porque estamos en un mínimo histórico de tipos de interés. 18 millones han rebajado, pero siguen siendo 53 millones. Yo le pregunto, ¿cuál es el coste de implantación del 0 a 3? Es más, ¿cuál es el coste de que no se implante? Esa es la pregunta que se tienen que hacer desde nuestro punto de vista, y por eso les planteábamos que hacía falta, durante la negociación presupuestaria, garantías y no simplemente concesiones. Nosotros no le pedimos concesiones ni guiños en los presupuestos. Las partidas presupuestarias no las despreciamos, están bien, pero no es eso de lo que le estamos hablando. Hablamos de una reorientación clara de las políticas, porque una reorientación clara va a ser independiente de si al final las cosas van mejor o peor, si al final tenemos esa cantidad prometida o no. Habremos conseguido avanzar cambiando las políticas que aplicamos. Nosotros no lanzamos propuestas al azar, son propuestas entrelazadas. Cuando le decimos que sería una buena noticia que en el año de la sentencia del caso Marea pudiésemos inaugurar no solo una unidad anticorrupción, sino tener escuelas de 0 a 3 años, es porque entendemos que de nada sirve tener una unidad anticorrupción si no se hace un buen uso del dinero y se crean nuevos derechos, de la misma manera que prometer el 0 a 3 para que luego se siga despilfarrando por otro sitio nos parece del todo inútil. Creemos en serio que el futuro de Asturias ya está aquí. Ya está aquí, ya está entre nosotros, no solamente por la gente más joven, sino también por las personas que tienen que salir en el día a día, que tienen iniciativas. Invertir en futuro, señor Fernández, siempre trae cuenta. Cada euro que metamos en la educación, por poner un ejemplo, va a ser devuelto. Cada euro que pongamos en las escuelas va a ser una Asturias un poquito más grande. Lo que nos va a salir caro es seguir dedicando dinero a aquellos y aquellas entidades bancarias que no devolvieron ni pagan la deuda. A estos señores que tanto les preocupan quiénes pagan o no la deuda, que se escandalicen viendo cuando esas entidades bancarias no devolvieron el 80% de lo que les prestamos. Muchas gracias.